lucha con firmeza para conservarla. Estamos de vuelta en Hable el Pueblo, precisamente el debate electoral que nosotros tenemos aquí todas las noches se mueve también sobre los intereses del elector en torno a cómo hacer para asegurarnos que aquellos que elegimos tengan que responder ante los electores una vez que dejan el cargo. Señor director, presente usted el titular de la noche. Estamos acompañados esta noche como panelistas de Roberto Rojas, él es analista político, de Marcos Ibaceta y de Ángel Delgado. Caballero, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Por favor, Roberto, impresiones sobre cómo hacer para que los que se van del poder respondan a los electores. Bueno, el juicio de residencia es una institución muy antigua. Tiene sus orígenes en la época colonial y se hacía para que los virreyes den cuenta antes de irse a España, como una especie de rendición de cuentas de los actos administrativos producidos durante su gestión. Sin embargo, yo creo que debiéramos más bien de preocuparnos en que los gobernantes deberíamos de buscar que funcione la institucionalidad en el país. Por ejemplo, el control previo. Sería importante, por ejemplo, tener una Contraloría más fuerte, más dinámica, que durante el gobierno audite permanentemente la gestión. Marcos Ibaceta. A ver, el juicio de residencia para rendir cuentas me parece una pérdida de tiempo. Aquí lo que nos interesa es que ante la opinión pública todos son ladrones. Y al ladrón hay que pescarlo antes de que se vaya, ¿no? Esa es la idea. Lo estoy diciendo tal vez muy crudamente, pero la idea es que no se vaya el ladrón. Pero primero hay que establecer qué ladrón, pues. En la Constitución hay dos normas un tanto contradictorias, ¿no? Creo que es el artículo 99, que señala que la Comisión Permanente puede acusar al presidente por la comisión de delitos. El artículo 100. Ajá. 100, el 99 y el 100. Y el 99 y el 100. Pero estamos cerca al 117, 115 creo, donde dice el presidente solo puede ser acusado en el ejercicio de sus funciones por traición a la patria y algunas cuestiones administrativas. Por lo tanto, o es destituido o es vacado. Pero si esto lo enmarcamos en un principio, si hay elementos suficientes que están mostrándonos a un presidente delincuente, no podemos mantenerlo en el poder. Ángel. Sí, yo quiero decir lo siguiente, que el juicio de residencia suena bien porque es una especie de rendición de cuentas, pero el hecho que sea una institución colonial debe hacernos pensar a quienes hoy día queremos restablecer dichos mecanismos. Corresponde a una época en la cual no existe Estado de Derecho. El régimen es absolutista y en consecuencia la figura de los derechos humanos, principios como la presunción de inocencia, simplemente no existían. El virrey era un representante del rey y seguía una práctica absolutista. Corresponde, es otro contexto. En el Estado democrático, la persona pública o cualquier persona es emplazada por los tribunales, por el Ministerio Público o en el caso de las autoridades, por el Congreso de la República, por delitos concretos y específicos. Justamente el problema de la megacomisión, de tan triste recuerdo, es que intentó hacer un balance de toda la gestión del señor García y pecaba justamente en no determinar cuáles eran las imputaciones concretas para poder establecer el marco de referencia y sobre ahí atacar. En consecuencia, se perdió tiempo y el resultado fue totalmente inocuo. Nosotros hemos preparado precisamente un informe que habla sobre el tema, por favor. Señor director, adelante con este informe. De acuerdo a nuestra actual Constitución, altos funcionarios no pueden ser investigados ni juzgados como cualquier ciudadano, hasta 5 años después de haber dejado el cargo. Abuso de los intocables. De acuerdo al artículo 99 de la Constitución, el presidente de la República, los ministros y altos funcionarios, como el Contralor, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, congresistas y otros, no pueden ser juzgados por el Poder Judicial
ya que cuentan con el beneficio del antejuicio político. Es decir, si algunos de estos personajes cometen un delito, podría evadir a la justicia hasta 5 años después de haber dejado el cargo, si es que antes una comisión en el Congreso no lleva a cabo una investigación, determina responsabilidad y luego esta tendría que ser aprobada por la mayoría del Pleno en el Congreso. Con lo desprestigiado e ineficiente que es nuestro poder legislativo, es un seguro de impunidad para todos aquellos que cometen actos de corrupción en los más altos niveles. Como se recuerda, el expresidente Alan García fue investigado por la famosa megacomisión, cuyas conclusiones no pudieron ser llevadas al Pleno del Parlamento por no haber llevado a cabo el debido proceso, demostrando que el Poder Legislativo no tiene capacidad de implementar el proceso del antejuicio político. En el caso de Ollanta Humala, si él quisiera, al día siguiente de terminado su mandato, podría salir del país, ya que nada se lo impide. Más aún, con un Congreso que los ciudadanos perciben como corrupto e ineficiente. Siendo la corrupción el mayor problema que tenemos en la gestión pública, muchos electores esperan, por el contrario, que se imponga un juicio de residencia a todos los altos funcionarios una vez terminada su gestión. Es decir, que se les impida la salida del país y que sean investigados por un lapso de tiempo para determinar si es que estuvieron o no inmersos en actos de corrupción. Bueno, la preocupación que aquí se expone es: no tenemos un mecanismo real para investigar a los que han ejercido el poder y la única experiencia que hubo terminó mal. No, yo creo que sí existen los mecanismos para investigar. Lo que no existe, lamentablemente, es esta confusión que existe entre el control político y la administración de justicia. En el caso de los gobernantes hay delitos que tienen que ser investigados y para eso existen instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial, donde se tiene que llevar estos casos y este tipo de procesos. El excesivo figuritismo en el Congreso hace lamentablemente que investigaciones que tienen realmente indicios de corrupción terminen siendo una especie de circo, se deslegitima y eso finalmente le hace muchísimo daño a la democracia. Usted muy bien ha mencionado el tema de la megacomisión. Se vio cómo se fue desvirtuando. Si hubiésemos tenido un Poder Judicial, un Ministerio Público serio y fuerte, esto jamás hubiese sucedido, desde luego. Sin embargo, acá les menciono, el presidente de la República, los representantes del Congreso, los ministros, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los vocales de la Corte Suprema, los fiscales supremos, el defensor del pueblo y el Contralor de la República no pueden ser citados por un fiscal, no pueden ser investigados por un juez si es que antes el Congreso no les ha hecho un antejuicio político. No, sí pueden iniciar una investigación, pero si encuentran algún tipo de responsabilidad tienen que pedir al Congreso el impeachment, ¿no? El juicio político previo. Pero ¿por qué es importante esto? Mira, Jota, el Congreso puede estar muy desprestigiado, pero si vas a ir a investigar un mar de actos administrativos, no es el presidente y sus ministros, sino que es una pirámide que va hasta la base. Entonces tendrías que ir sector por sector, funcionario por funcionario, y te pierdes. Además, en un Estado existen los controles. Hay controles previos, concurrentes, posteriores y entidades que van mirando estas cosas. Por lo tanto, cuando se detectan indicadores suficientes de la comisión de un delito, tiene que actuar el Congreso. Yo no apostaría a que no lo haga el Congreso y que lo haga el Ministerio Público, cuando la intención de todo el poder político es controlar precisamente a la Fiscalía y a la Corte Suprema. Ángel. Sí, yo me alegro que estemos en una mesa que está tratando un tema con bastante responsabilidad y cayendo de todo histerismo que finalmente banaliza este tema y no lleva a ninguna conclusión.
A mí me preocupa que cada vez que esto sucede salen algunos tribunos y periodistas a hablar pues de exigencias absolutas, muerte civil y demás, y eso en verdad hasta la fecha no ha corregido nada. Yo quiero decir lo siguiente, no es cierto que el sistema democrático no tenga mecanismos para sancionar a los funcionarios, a los altos funcionarios que sean responsables de delitos. Justamente a diferencia del régimen absoluto, predemocrático o de la dictadura donde los altos jefes son inmunes de verdad, en democracia hay mecanismos para imputar y poder inclusive llevar a proceso a mandatarios. Eso yo creo que hay que decirlo con absoluta claridad. Pero claro, el mandatario, como en cualquier sistema político, está protegido por un conjunto de inmunidades que justamente son garantía para ejercer su cargo. Porque si no, qué fácil sería que cualquier ciudadano, cualquier elemento ahí de modo arbitrario, hiciera cualquier acusación. Entonces, ¿qué sería? Que el ministro, el alto funcionario, el presidente o el parlamentario esté viviendo en el Poder Judicial y el Ministerio Público ante cualquier denuncia que se haga. Sobre esto le dejo una pregunta. Eso sería lo lógico, eso es un absurdo, y por eso es que existe la protección. Pero la protección es para justamente garantizar la representación democrática, la función pública, no es para apañar ni esconder los delitos, por supuesto, no es para proteger la impunidad, por cierto. Es un tema de gobernabilidad, ¿verdad? Es un tema, claro. Ahora, se prolonga por 5 años terminado el gobierno, su gestión, es decir, el presidente termina su gobierno y tiene derecho al antejuicio político durante 5 años más, o esta debería terminar en el momento de la gestión. No, yo concuerdo absolutamente con Ángel y con Marcos de que existen los mecanismos. Lamentablemente nos vamos perdiendo en los procesos de investigación, en comisiones que no tienen, que finalmente se van delegitimando en el propio proceso. Existen los mecanismos, creo que hay en todo parlamento, hay parlamentarios que cumplen su función, y hay quienes realmente vienen para distorsionar la función para la cual realmente han sido elegidos. Sin embargo, considero que también deberíamos de poner en esta mesa la función y el papel de la Contraloría. Una Contraloría lenta, una Contraloría torpe, lamentablemente es imposible que ayude en la búsqueda de estos indicios de corrupción. Lamentablemente tenemos una Contraloría que dice y que hace un inventario de delitos, pero que lamentablemente no se anticipa el delito. Esto es Habla el Pueblo y tenemos llamadas, participación del público que nos nutren con sus preguntas y comentarios. Buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches. Sí. Mire, yo quiero hacer una pregunta acá a los que expertos en todo eso. En el caso de Alberto Fujimori, por ejemplo, lo han juzgado por secuestro agravado. Por favor, necesitamos que hable un poco más fuerte para escucharle. En una situación legal donde se podía detener a las personas, igual que lo que está pasando en el Callao ahora, y lo han juzgado por secuestro agravado. Sin embargo, estos jueces lo condenaron a 25 años sin poder tener beneficios. ¿Qué clase de justicia es esa? Por favor, ¿usted podría reformularlo su pregunta de manera muy breve? Ya, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que estos jueces pueden juzgar a una persona como secuestro agravado, con el caso de Alberto Fujimori, por haber detenido a Gustavo Gorrite por unas horas en una situación legal permitida en la Constitución como lo que... Buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. ¿No? Buenas noches. Sí, brevemente, por favor. Sí, quería opinar rápidamente. ¿Por qué no buscar un mecanismo para que todos los presidentes terminen su mandato y no pueda salir ninguno durante un año, y después de ese año, si desean, después de una investigación, que puedan salir? Durante un año que no salgan para investigarlos acá. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por llamar, adelante, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Una consulta. Mira, yo tengo más de 35 años, he vivido el gobierno aprista, el gobierno fujimorista, todos lo sabemos, ahí en el panel todos tienen más de 35 años, y todos hemos visto cómo nos roban el dinero. Y salen de ser presidentes y quieren volver a ser presidentes para limpiar toda la barbaridad. ¿Hasta cuándo y qué podemos hacer para que ellos no vuelvan a ser presidentes? Fujimoristas, apristas, ya estamos hartos. O sea, tengo 37 años, he vivido la década del aprismo, la década del fujimorismo. O
O sea, y se siguen mandando los mismos señores. Y parece que los señores que están dentro en el set, o sea, no se dan cuenta, o sea, no sé qué está pasando. Ok, muchas gracias. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, le escuchamos. Saludo a los grandes panelistas que se encuentran en la mesa, tan honorable RBC Televisión. De acuerdo a lo analítico y escuchado, deberíamos cambiar la Constitución peruana para no dar más paso a la corrupción. Esto se presta a muchas cosas, debemos cambiar. Y en segundo lugar, no deberíamos permitir todos los peruanos del Perú votar por candidato del gobierno, el señor Guzmán. Okay. Y en segundo lugar, menos a los fujimoristas que han sido corruptos. La corrupción ya debe cesar definitivamente del Perú. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Roberto, un televidente dice, ¿por qué no proponemos que se quede un año los presidentes, los investigamos y terminado eso se pueden ir? Bueno, yo creo que suena bien, pero habría que ver que existirían varios conflictos en materia de derechos fundamentales que podría generar una gran polémica. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito, el derecho que tienen los derechos humanos que hoy protegen a cada ciudadano. Pero yo más bien apostaría por otros mecanismos, como el control previo, por ejemplo. Sería bueno que se haga un año antes de que culmine la gestión de un presidente, que se haga una auditoría grande que permita tener esos indicios de corrupción que lamentablemente se producen. Marcos Ibaceta. A ver, suena bonito todo. Al televidente que ha mencionado que no nos damos cuenta, que todos roban. No, nos damos cuenta, pues, pero no vamos a cometer el error de ir a combatir la corrupción a ciegas, porque si no hay debido proceso, te vas a estrellar y vas a hacer el ridículo. Ahora. En este caso, si me permite... No, quiero poner un ejemplo claro. Si nos dicen quítale el impeachment del antejuicio y que sea la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿cuánto tiempo tiene el caso Orellana? ¿Cuánto tiempo tiene el caso de la de Locio? ¿Cuánto tiempo duró el proceso de los petroaudios y en qué terminó? Por lo tanto, lo que nos falta es institucionalidad. Si nosotros no tenemos instituciones fuertes, le quitamos la facultad al Congreso y por el otro lado va a ser más terrible. Ángel. Mira, yo creo lo siguiente, que contra el presidente de la República, en persona, en la medida que personifica al gobierno en su conjunto, recibe todas las críticas de naturaleza política, de control político, como aquí bien se ha dicho, y la gente está en razón. Pero cosa distinta es cuando se le quiere imputar una responsabilidad de tipo penal, porque es una garantía del derecho penal la individualización de la responsabilidad. Y ahí es donde viene el problema. ¿Cómo responsabilizar al presidente de la República de un hecho que se ha generado en otras esferas, aunque dentro de su gobierno? Y traigo a colación el caso de Fujimori, justamente. Que, por cierto, Fujimori, no está preso por un solo juicio, sino por un conjunto de juicios en los cuales, en algunos de ellos, él admitió responsabilidad, como por ejemplo los 15 millones de dólares que le da a Vladimiro Montesinos para terminar. Entonces, la responsabilidad de Fujimori está plenamente acreditada, más allá del famoso juicio, en el cual, y aquí quiero comentar esto, para imputarle a Fujimori responsabilidad por la actuación del Grupo Colina, hay que construir una figura que en el derecho penal ha dado lugar a mucho debate, la figura de la comisión inmediata, del conocimiento inmediato de los hechos. Okay. Entonces, hay que suponer que el presidente de la República, como tenía un conocimiento amplio, es responsable de la actuación de un conjunto de individuos. Eso que ha servido para condenar a Fujimori, ¿no?, en unos casos, ahora pretendería ser generalizado y evidentemente ahí tenemos que ponernos de acuerdo en qué línea estamos, ¿no? Nosotros en todo caso vamos a tratar de ampliar más en este tema, el tema de cómo hacer que aquellos que elegimos sí puedan responder o los electores tengamos la certeza de que si hicieron algo malo cumplan o sean castigados, perseguidos, pero también quedarnos con la certeza de que podemos tener buenos gobernantes. El problema es que hay que elegir bien, hermano.
Tenemos nosotros... Hay que elegir bien, ahí está el problema. Una breve pausa, nosotros volvemos con nuestro panel que nos acompaña esta noche. Adelante, por favor. Lucha con firmeza.